Que Dios les continúe bendiciendo ricamente en el día de hoy. Estamos contentos por estar aquí honrando y glorificando a un Dios que ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. El título del mensaje de hoy dice: confundido, pero totalmente confiado. Y en la vida nos puede pasar que estemos atravesando un momento complicado o un momento en una situación muy buena, pero qué bueno es saber que estamos confiando en un Dios que ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y hay una breve historia que yo le quiero desarrollar por el tiempo que tengo para poderla hacer. La tengo que tratar de hacer un poco sintética, que la vamos a ir desmenuzando y agregándole algunas cosas. Pero si yo les preguntara, ¿todos acá tienen heladera? ¿Un refrigerador? Yo hace varios años atrás, Marianela le había comprado a mi hermano una heladera hace muchos años, por una suma simbólica que se le había vendido. Pero en esos momentos era cuando arrancaba la telefonía celular, venían los primeros teléfonos con cámara. Y recuerdo haber sacado una foto de esa heladera, contentos por la heladera que teníamos, que al día de hoy la tengo, esa misma heladera, que sirve como memoria de lo que Dios nos bendijo. Y por otras cosas que estaba buscando, encuentro ese teléfono y lo prendí. Y lo hice andar, y cuando veo una foto de esa heladera. Pero no sé por qué la foto era la heladera abierta. Teníamos insólitamente 2 botellas de agua, un sachet de leche, y no sé, porque la calidad del teléfono era media mala, si teníamos medio limón o media naranja, pero no había más que eso en la heladera. Y a veces no entendemos la bendición de Dios tan grande que Dios nos puede dar. Hay una historia allí donde nos narra en la Biblia, donde se genera una pesca milagrosa, que allí está Pedro. Pedro estaba en una situación económica mala, lo podemos notar, porque en esa pesca relata que el día anterior de esa pesca milagrosa había trabajado toda la noche sin tener nada a cambio. No había podido pescar nada, no había podido ver nada, o sea, no había nada en el refrigerador. Estaba como en esa foto que yo retrato, explicándosela, de que no tenía nada en el refrigerador. Pero Pedro estaba allí confiado en Dios, como dice el título, confundido, porque cuando a veces vienen los momentos difíciles estamos confundidos, pero estamos confiados en Dios. Y como les decía, había pasado toda la noche allí, había tratado de pescar y no había salido nada. Y trabajó y se esforzó horas, como de repente nos ha pasado a nosotros, de estarnos esforzando y que no veamos el resultado de ese esfuerzo. Pero el día siguiente, por eso yo siempre hago mucho hincapié, porque dice un proverbio: trabaja confiado para la persona que estés trabajando, porque Dios ve y Él es el que recompensa. Y cuando nosotros entendemos que Él es el que recompensa, vemos esta obra allí donde Pedro estaba trabajando y estaba realmente trabajando duro por esa necesidad que tenía, pero dice que al día siguiente Dios vio a Pedro y le dijo: boga mar adentro, y al echar las redes empezó a suceder algo increíble, que dice que había tanta cantidad de pescado que estaba sacando que las redes se empezaron a agujerear.
y Pedro no sabía qué hacer y dice que llamaron unas barcas que había cerca y dice que cargaron tanta cantidad de pescados que las barcas se estaban casi hundiendo. Y cómo Dios nos pasa de un momento de estar en un momento de preocupación a un momento de bendición. Pero esa confianza se mantuvo siempre en Él. Pedro estaba confiando en Él. Es una historia de un simple pescador, pero Pedro tuvo su momento de confusión, pero también vio ese momento de confianza de que Dios recompensa a cada uno. Y qué bueno es poder entender esa recompensa que viene de Dios cuando nosotros los buscamos a Él. Por eso es bueno siempre poder memorizar y saber lo bueno que Dios... A varias personas le dije esta semana y le digo, ¿de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos llevó? Por eso tenemos que honrarlo y engrandecer su nombre por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Y dice allí en San Juan 6, 66, no lo busquen, yo se los leo, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso quién de vosotros irnos también? ¿Quieren ustedes irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Él había experimentado esa palabra de vida eterna, esa dificultad, pero que él estaba confiado en Dios. Dice allí en Mateo 11:2, dice, al oír, Juan estaba allí en la cárcel, de las obras que había hecho Cristo. Juan, lo vamos a leer aquí en Mateo 11, versículo 2, dice, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? A Juan el Bautista aquí le pasa algo similar que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Estaba en un momento preocupado, estaba perdido, porque el mismo Juan el Bautista lo presenta, dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. También dice, cuando lo bautizó allí en el Jordán, dice, yo no soy digno de atar la correa de los zapatos. Dice, yo no soy digno de atar la correa de los zapatos. Y Juan en un momento estaba allí confundido. Y Jesús dice que le respondió y le dijo, id y contad a Juan lo que sois y lo que viste. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos vuelven a escuchar. Los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el evangelio de Dios. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí porque me honra. Y qué bueno es entender de que tenemos que llegar a honrar a Dios y estar siempre enfocados en Él, porque hay una de las cosas que más de repente me gusta volver a repasar y volver a leer. Es una lectura que lo hago bastante seguido allí en Hebreos, capítulo 11, porque allí hay un relato que la vamos a leer, si quieren buscarla, Hebreos 11. Pero vamos a ir salteando versículos para hacerlo un poco más rápido. Hebreos 11 desde el versículo número 1 dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero vamos a adelantar, aquí hay todo un relato largo e interesantísimo que lo pueden leer en sus casas, pero
desde el versículo número 33 dice, por la fe, estos conquistaron reinos. Le digo, adelante habla de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de varios profetas. Dice, por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon de filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron poderosos en batallas y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Y bueno, y habla ahí, bueno, me faltaría tiempo para seguir contando, pero dice, el mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las calaveras de la tierra. Y todo esto, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Algo mejor. Y qué bueno es poder entender aquella fe que recibieron los antiguos. Por la fe, dice que conquistaron cosas. Pero nosotros íbamos a recibir algo mucho mejor. Dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque va a venir alguien mucho mejor que yo. Va a haber algo mejor. Y qué bueno es poder entender y decir y llevarlo a la práctica de ser agradecidos. Porque se nos ha dado algo que no lo merecíamos. Es algo que nos fue dado de regalo. Esta semana le expresé a una persona en un negocio que le habían perdonado una deuda importante en un negocio. Pero esa misma persona, a otro que le debía mucho menos, quería hacerle una trampilla. Y le digo, yo te voy a contar una historia que está en la Biblia. Digo, había un rey que llamó a cuenta en un momento a un montón de personas. Entre ellas había un señor que dice que debía tanto que no le iba a alcanzar con 3 vidas para poder pagar lo que debía. Así que el hombre estaba realmente endeudado. No era un problemita momentáneo de una deuda simple pagable. Le digo, pero dice, este hombre fue y clamó al rey y le pidió por misericordia. Y el rey allí dice que fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Pero digo, al salir de ahí, encontró a un muchacho que le debía unos pocos pesos. Era el equivalente a 100 sueldos, para expresárselo, 100, venía a ser el sueldo diario, ¿no? O sea, serían, si lo que ustedes cobran por mes, serían el sueldo de 3 meses y medio. Era una deuda pagable. Usted puede sumar lo que usted gana, lo multiplica por 30 si cobra por día, o por 100 si cobra por día, perdón, o por 3 meses y medio si cobra por mes. Era una deuda pagable, no era una deuda muy grande que no se iba a poder pagar. Pero resultó ser que este hombre fue y presentó los documentos de lo que le debía y hizo meter al pobre muchacho preso. Pero dice que el rey se enteró de lo que había hecho y lo llamó hombre ingrato. Dice, te perdoné tanto y no fuiste capaz de perdonar este poquito. Por eso nos habla de que nosotros recibimos un perdón de Dios inmerecido. Por eso aquí estos hombres, que eran hombres comunes de Hebreos 11, eran personas como nosotros que cometían errores, pero ellos alcanzaron buen testimonio. Pero dice aquí en el versículo 40, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros.
Y cuando nosotros tenemos algo que es mucho mejor que los que tenían allí los antiguos que leímos brevemente para no hacerlo más largo, podemos entender mejor este mensaje que yo les dije al principio de esta pesca milagrosa tan importante. Porque este hombre, este pescador, estaba preocupado y estaba afligido porque nos puede pasar a nosotros de estar afligidos. Pero a saber que nosotros recibimos un perdón inmerecido que es mucho más grande de lo que nosotros podemos recompensar a otro. Pero tenemos que aprender que si nosotros recibimos un perdón que no merecíamos, nosotros también tenemos que dar ese perdón hacia los demás. Eso mismo tenemos que brillar nosotros y recordar de dónde Dios nos sacó. Como se los dije al principio, en esa ilustración que esta semana me fue tan fuerte de la misma heladera que tengo allí en el fondo de mi casa. Esa misma heladera es la ilustración de que Dios nos puede sacar desde un momento de desesperación a habernos bendecido de la manera que nos bendijo. Porque nosotros no dejamos de confiar en Dios, cualquiera sea nuestra situación. Por eso tenemos que honrarlo cada uno cada vez más y decir, Padre, confío en ti, confío en esas promesas, porque había una vieja canción de una radio que nosotros escuchamos en onda corta, los que son más jóvenes no van a tener ni idea de lo que les estoy hablando, eran unas radios que se transmitían por una frecuencia alta que se escuchaban muy bien desde Brasil y había unas estaciones que sonaban hasta lindo. Yo tenía un viejo receptor que era todo metálico, todo con lámparas. Y había una canción que habíamos aprendido, que la pasaban bastante seguido, decía, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, las tinieblas cubrieron la tierra, pero allí Él ganó gloria plena por salvar a este mundo perdido. Decía el coro, Jesús de la cruz es mi lema, pero Jesús de la cruz me salvó. Aunque hay otros que adoran la cruz de Jesús, yo adoro a Jesús de la cruz. Esa era la parte de la canción. Y tenemos que aprender, cuando nosotros estamos en una dificultad y no podemos ver, es como si nos acercamos cualquier cosa a los ojos y ¿qué vemos? Si yo agarro esta lapicera y me la acerco cada vez más a la vista, lo único que voy a ver es la lapicera. Pero cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, esta lapicera recupera el tamaño que tiene original porque nosotros empezamos a alabar a Dios y el problema que parecía que estaba tan cerca de nuestra vista que no veíamos más que el problema, cuando nosotros les empezamos a adorar a Él, recupera el tamaño que tiene originalmente porque esto comparado con lo que es Dios es muy chiquitito. Y los problemas que nosotros tenemos comparado con lo grande que es Dios son como el tamaño de esta lapicera. Por eso no tenemos que cansarnos de glorificarlo, alabarlo y honrar su nombre. Que Dios les continúe bendiciendo.